Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Van a tener la clase con hoy, esta clase solo en esta oportunidad, donde vamos a ver nosotros los herpes virus. Los herpes virus tienen particularidades respecto a la capacidad de replicación y además de quedarse de manera latente en algunos sitios en los cuales ellos tienen tropismo. Dependiendo del tipo de herpes, estos van a tener latencia en uno u otro lugar y van a poder hacer una primoinfección que muchas veces es asintomática o que en algunas oportunidades tienen síntomas muy leves, que se puede llegar a hacer el diagnóstico, pero luego lo que ocurre es que en ese estado de latencia, desde ese estado de latencia, pueden llegar a reactivarse y si el paciente está, digamos, con una inmunosupresión leve, se reactiva de la misma forma en que lo hizo inicialmente, pero vamos a ver que en pacientes inmunosuprimidos, en pacientes oncológicos, trasplantados o incluso en pacientes con SIDA, esa reactivación es mucho más virulenta que si lo hubiese hecho con una inmunosupresión leve. Vamos a hacer un recorrido hoy por los virus de importancia y vamos a ver cómo se dan esas reactivaciones. Para iniciar vamos a ubicarlo taxonómicamente primeramente de acuerdo a las características que nosotros les hemos estado explicando, que son las que ustedes tienen que poder reconocer en cada uno de los virus que vamos, o familia o grupo de virus que vamos estudiando. Entonces decimos que los herpes virus tienen un genoma de tipo ADN, doble cadena, que se encuentra protegido por una cápside de tipo icosaédrica. Se trata de un virus envuelto, un virus de gran tamaño, entre 180 y 200 nanómetros, y que presenta una matriz que está entre la porción externa de la cápside y la porción interna de la envoltura. En ese tegumento fibroso se van a albergar numerosos antígenos que luego van a ser importantes para hacer el diagnóstico. Me refiero puntualmente, entre muchos que también pueden aparecer, pero el antígeno PP65 aparece en esta región y puede ser entonces el blanco del diagnóstico de algunas técnicas que vamos a usar, sobre todo para hacer la diferenciación, Recording stopped. por ejemplo, en el Recording caso in progress. del citomegalovirus con el Epstein-Barr. Más externamente nos encontramos con glicoproteínas, que son aquellas que se van a encargar de la fusión en la célula por la cual tiene tropismo, por ejemplo, la glicoproteína B y D. En cuanto a la manera en la cual ingresa este virus, las glicoproteínas antes mencionadas se van a unir a receptor paransulfato y se van a introducir dentro de la célula. Ya a nivel nuclear se van a producir la transducción y luego la transcripción y la síntesis de algunas proteínas en etapa inmediatamente temprana. Posteriormente, en las etapas tempranas se van a sintetizar otras proteínas y finalmente, en la etapa más tardía, se van a transcribir las proteínas de la cápside, y además se va a producir la replicación del genoma. Finalmente, luego de que se produzca ya a nivel nuclear el ensamblado, vamos a ver que algunas de las glicoproteínas que se hayan sintetizado van a pasar al retículo endoplásmico y al aparato de Golgi, porque en ese punto es donde se va a producir la maduración del virus. Veamos entonces, bueno, esto es lo mismo, ¿no? El virus que se adhiere al heparansulfato, se produce la fusión, la internalización, la pérdida finalmente de la cápside, el ingreso del genoma al núcleo para que se produzca finalmente la replicación del material genético. Y vemos que finalmente cuando ya el ensamblado se produce a nivel nuclear,
se va a ir hacia el aparato de Golgi, donde incorpora las últimas glicoproteínas que les van a servir para formar parte de de la envoltura, perdón, para luego ser excretados o liberados, mejor dicho, por exocitosis. A los herpes virus nosotros los podemos clasificar según el tipo de replicación. Así nos encontramos con dentro de la clasificación de los alfa herpes virus, nos vamos a encontrar con el herpes 1 y 2. El herpes 1 y 2 no tienen otros nombres que sean como más comunes. Simplemente se llama virus herpes 1 y virus herpes 2. La infección de estos virus es breve y se caracteriza por la destrucción celular y por hacer latencia en los ganglios sensoriales. Cuando se da la primoinfección del herpes 1, es como un herpes labial o estomatitis herpética, siendo que el herpes 2 está vinculado a la localización genital. Otro alfa herpes virus es el virus de la varicela zoster, también conocido como herpes 3, pero este sí tiene un nombre particular, que es varicela zoster. El virus de la varicela zoster también tiene una infección breve con destrucción celular y finalmente la latencia que se da en los ganglios sensoriales. Vamos a ver que tanto los herpes 1 y 2 como el de la varicela zoster, cuando se dan su reactivación, lo hacen de manera mucho más virulenta. Por ejemplo, el herpes 1 y 2 pueden dar encefalitis en recién nacidos o encefalitis en pacientes con HIV-Sida. En el caso de la varicela zoster, la reactivación puede darse justamente como un herpes zóster. El herpes zóster ya no tiene la misma manifestación clínica inicial de la varicela, que eran máculas, pápulas, vesículas y costras, sino que en el caso del herpes zóster tiene una localización, y en la varicela, perdón, es cefalocaudal. En el caso del herpes zóster es localizado, ya sea tóraco-abdominal, óptico u pacientes que suelen tener estas reactivaciones son pacientes ya añosos en los cuales la varicela fue su primoinfección tal vez en la infancia. En el caso de los beta herpes virus, de una replicación un poco más lenta que los alfas, acá tenemos los virus del citomegalovirus, que sería el herpes 5, y también dentro de esta clasificación tenemos al herpes 6 y 7. Estos dan una infección más lenta que las anteriores y se manifiesta con agrandamiento de células. Entonces vamos a ver grandes células citomegálicas que a la hora de hacer el diagnóstico nos demuestran la presencia de células como en ojo de búho, hablando siempre de un diagnóstico de cultivo de células, ¿no? Cosa que no es el más apropiado cuando hacemos diagnósticos clínicos. Las primoinfecciones, en el caso de los citomegalovirus, se dan como mononucleosis infecciosa. Generalmente este es el cuadro más característico que confunde o que hace necesario el diagnóstico diferencial con otros virus, incluso con algunos otros parásitos, virus como por ejemplo como el Epstein-Barr o incluso el HIV en un síndrome retroviral agudo. Pero esta primoinfección que se da por contacto con las gotitas de flush va a hacer que se manifieste clínicamente y luego desaparezca porque hace latencia. Por ejemplo, en macrófagos, en monocitos, en glándulas salivales, en linfocitos, bueno, en estos en monocitos, va a ser allí su latencia. Cuando se produce la inmunosupresión, se va a dar la reactivación, como por ejemplo una retinitis por citomegalovirus, una hepatitis, ¿sí? Estos cuadros que son más sistémicos, digamos, se dan en la reactivación y son característicos de los pacientes con SIDA.
En el caso de los gamma herpes virus, tenemos, por ejemplo, el virus del Epstein-Barr y el virus del herpes tipo 8. Estos también, bueno, decíamos que en el caso del Epstein-Barr vamos a tener una mononucleosis infecciosa por Epstein-Barr en su primo infección, siendo su reactivación cuadros oncogénicos como carcinomas nasofaringios o linfoma de Burkitt. La latencia lo hacen los linfocitos B y algunos consideran que también puede hacerse en linfocitos T. El herpes 8, cuya primoinfección no suele tener un cuadro muy característico, pero sí su reactivación aparece en pacientes con HIV-Sida como el conocido sarcoma de Kaposi. Vemos acá entonces cómo este esquema de la replicación, de la replicación y la latencia, replicación inicial y latencia que les había explicado anteriormente, se puede ver de manera más esquemática. El ingreso suele producirse por las gotitas de flush que acceden a la mucosa. Generalmente es la mucosa oral, pero también recuerden que puede ser la mucosa vaginal porque virus como el herpes 2 o el citomegalovirus también pueden ser considerados sexual. Entonces, esa primoinfección implica una replicación en las células epiteliales y luego la captación por las terminales nerviosas. Vamos a tener un transporte axonal retrógrado del virus no infeccioso, la latencia en las células en las cuales tienen tropismo y finalmente, cuando se da una disminución de la inmunidad, un transporte axonal anterógrado de los componentes virales de la cápside o la envoltura, para que se produzca su liberación por exocitosis. Si comparamos entonces la manera en que se da la infección por diferentes virus, vamos a ver, por ejemplo, cómo virus influenza o rotavirus dan un cuadro infeccioso agudo, en algunos casos muy grave, como el caso de la influenza, pero es un solo cuadro. La posibilidad de que uno pueda adquirir nuevamente un resfrío o una gripe se da por las modificaciones de estos virus en por las modificaciones, digamos, que son la variabilidad la variabilidad antigénica, eso es lo que quería decir, la variabilidad antigénica que pueden tener estos virus, pero en realidad cada uno de ellos me dan una sola vez ese cuadro grave, ¿no? Que es agudo y que luego se autolimita. Después vamos a ver que otros virus como hepatitis B o hepatitis C van a dar también cuadros que son primeramente agudos y pueden o no evolucionar a la cronicidad. Luego tenemos el caso del virus. ¿Qué característica tiene el virus herpes? Que puede dar una primoinfección y después van a dar nuevas reactivaciones, ¿no? Como vemos acá en el esquema, entonces tenemos una primoinfección y luego vemos nuevas reactivaciones. Pueden darse varias reactivaciones. El problema es que la reactivación va a ser mucho más grave cuanto mayor sea la inmunosupresión, sobre todo cuando esa inmunosupresión es de tipo celular. Por eso decíamos que las manifestaciones más graves pueden ser consideradas enfermedades marcadoras de SIDA. Finalmente, bueno, también de manera comparativa vemos como en el caso del HIV se puede o no dar una primoinfección con síntomas que, bueno, son, digamos, bastante generalizados. También pueden ser síndromes mononucleósicos, pero después tiene un periodo de latencia muy prolongado si lo comparamos con los demás virus para darse finalmente una manifestación clínica muy sintomática ya al final de esta enfermedad. Bien, chicos.
Saben ustedes que las propuestas que les hacemos no son más que ejercitaciones para luego los exámenes, ¿no? Ya se habrán dado cuenta que en la segunda era hemos trabajado de esa manera, con propuestas que después fueron las mismas que se tomaron en los exámenes. Así que la propuesta para la clase de hoy no es más que vamos a tener 8 grupos, van a trabajar un ratito y lo que van a hacer es colocar el nombre, si es que tuviera cada uno de los herpes, por ejemplo, herpes 1, ponen siempre a qué subfamilia, si es alfa, beta o gamma herpes virus, luego cómo se da la infección primaria, cómo se produce la latencia y cómo se da la recurrencia, ¿sí? Así que esa es la propuesta para la clase de hoy. Yo voy a armar los grupos y mientras que voy armando los grupos, cuando están trabajando en las salas, les voy tomando la asistencia. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Recording in progress. Hola chicos, creo que ya estamos todos, porque más o menos era la cantidad de participantes que teníamos al inicio. Bueno, vamos a entonces ir viendo acá y la idea es que los integrantes de la sala uno vamos a completar en conjunto esta primera línea, ¿no? Acuérdense que cuando ustedes rinden el examen, tienen que tener todo un herpes, en este caso, si fuera esto, tienen que tener completo todo el mismo virus para todas las instancias que se les solicita de un virus para que eso valga el puntaje completo. ¿Por qué? Les explico por qué. Porque esto significaría que ustedes ese virus entienden completamente. Entonces nosotros podemos evaluar ese virus, ¿sí? Completo. Porque si ponen una cosa sí, una cosa no, una cosa sí, una cosa no, termina siendo suerte o al tanteo, ¿está? Entonces, cada vez que ustedes tienen así en un examen una premisa del tipo de completar, para un microorganismo tiene que estar completa toda la línea para que eso valga el punto completo, ¿sí? Si quieren el siguiente punto, tiene que estar completa toda la línea, ¿sí? ¿Se entiende eso? Bueno, vamos a empezar por el primero, la sala uno. ¿Qué nombre recibe la N? Buen día a todos. Eh, Perdón. Sí, a este virus se lo considera como herpes simple o también llamado como herpes labial en algunas bibliografías. Bueno, ¿a qué subfamilia pertenece? a la alfa herpes virinae, Bien. ¿Cómo se da su infección primaria? estomatitis herpética, Ujú. La latencia, ¿dónde se da? En ganglio sensorial infectado. Bien. ¿Y la infección recurrente? El herpes labial. También se da como una estomatitis herpética. ¿Y si leyeron algo respecto a cómo se da la reactivación en inmunosuprimidos? Lo que yo tengo entendido, profe, es que por factores estresores, por inmunosupresión, hace una primera replicación a nivel de los ganglios linfáticos, ganglios sensitivos que fue infectado, y una vez que se replica en esos nervios sensitivos, ahí se hace una vía anterógrada y supuestamente en este herpes virus herpes simplex tipo 1 hace el recorrido del nervio trigémino y de la rama oftálmica. Eso es lo que yo leí en el libro. No sé ¿Y si está cómo, bien. pero cómo? Está perfecto. Eso es la latencia, ¿no? Pero ¿cómo se da la reactivación en el inmunosuprimido? El inmunosuprimido al
al estar inmunocompetente, las lesiones van a ser más también van a tener compromiso visceral más diseminado, también un compromiso neurológico, en donde ahí vamos a Bien, tener encefalitis herpética a nivel neurológico. Y cuando bien, hablamos de compromiso visceral, por ejemplo, vamos a tener una neumonía herpética, esofagitis herpética, hepatitis herpética fulminante. bien. Por supuesto que estamos hablando, ¿no?, de una inmunosupresión celular muy marcada, como el paciente con SIDA, porque de los herpes labiales, ustedes saben que cuando nosotros tenemos un herpes labial, ese, cada vez que van a rendir un examen, en reiteradas oportunidades, vuelve a salir en el mismo lugar. Eso es por una inmunosupresión leve que se da por la situación estresante. Pero en pacientes con SIDA, como explica Gabriel recién, es, digamos, mucho más virulento el cuadro, mucho más potente ese cuadro, ¿sí? Por eso es que se disemina. Bueno, vamos a la sala 2 a ver el herpes 2. Me van leyendo de corridito, ¿sí? Cada uno de los ítems. Sí, el El nombre nombre, sería herpes humano tipo 2 o herpes simples. Bien, bien. subfamilia, alfa herpes virinae, La infección primaria suele ser la herpes genital. La latencia, Sería en el ganglio sensorial infectado. bien. ¿Y la infección recurrente? el Sería herpes genital. El herpes genital se vuelve a reiterar. Bien. Respecto a estos dos herpes, es muy importante también que comentemos que cada vez tenemos más herpes 2 labial y herpes 1 genital por las prácticas sexuales. Entonces ahora, en la actualidad, ya no es patrimonio exclusivo el herpes 1 labial y el herpes 2 genital, ¿sí? Sino que puede darse también al revés. ¿Está? Una meningitis aséptica puede producirse, por ejemplo, en un recién nacido que pasa por el canal del parto de una mujer que tiene un herpes 2 que está, digamos, dando un cuadro clínico. Así que eso es importante porque en este caso es una inmunosupresión eh, en recién nacidos, ¿no? Después también tenemos el panadizo herpético, también es una manifestación clínica que se da en la infección primaria del herpes 2 por la manipulación que tienen sobre todo las enfermeras, entonces aparece el herpes en las manos y se ven esas vesículas en las manos. ¿Está? Vamos al herpes 3, a ver quién, en la sala 3 para que comente el herpes 3. Bueno, nosotros pusimos con respecto al orden del cuadro, el nombre va a ser herpes humano 3 y el patógeno va a ser la varicela zoster, también se Bien. llama. La subfamilia va a ser alfa herpes verinae también, junto con el 2 y con el 1. La infección primaria, la varicela y la latencia habíamos puesto que es de ganglios sensoriales de la raíz dorsal o de los pares craneales. Ujú. Eso va a tener después que ver cuando justamente en la infección recurrente, en las manifestaciones también que va a tener el paciente. Y la infección recurrente pusimos herpes zóster. Bien, bueno, el herpes zóster sería así la recurrencia, ajá, que se da una vez en realidad, ¿no? Bien. Em, ¿Tenemos forma de prevenir? Este es el único herpes que tiene forma de prevención. ¿Leyeron algo respecto a esto? Y puede ser, habíamos leído un poco de la información general, que la transmisión se da por gotitas de flush.
Ujú. Entonces, hacer por gotitas de flush, supongo que ha de ser prevención. Si sabes que alguien tiene varicela y vas a estar en contacto, puede ser el uso del barbijo. Bueno, pero eso sería Prevención. entonces para todos los herpes, porque todos se contagian de esa manera, entonces usaríamos barbijo, pero me refiero a que este es el único que tiene vacunas, ¿sí? La vacuna de la varicela es una vacuna a gérmenes vivos atenuados que se administra a los 15 meses y al ingreso escolar, y es el único que tiene vacuna. ¿Está? Porque las complicaciones en la primoinfección, sobre todo en pacientes que tienen problemas respiratorios, suelen ser graves o pueden tener sobreinfecciones bacterianas. Entonces tenemos vacuna para este virus. ¿Está? No, igual eso lo vamos a tratar en el práctico nuevamente. Vamos a la sala 4, el herpes 4. ¿Qué características tiene el herpes 4? Se llama. Muy bien. Es de la subfamilia Gamma herpes virinae. La infección primaria va a ser mononucleosis infecciosa. La latencia va a estar en células B y la infección recurrente va a ser en linfomas, va a ser, perdón, en forma de linfoma, Burkitt, leucoplasia oral vellosa. Es una patología benigna que se da por la replicación en lo que es la mucosa oral de los Muy inmunosuprimidos en niños. Ajá, muy bien. También el carcinoma nasofaríngeo. Respecto a los virus, al virus del Epstein-Barr, nosotros vamos a ver marcadores serológicos que aparecen en diferentes estadios. Eso tenemos que tener muy presente porque no es lo mismo una primoinfección y los marcadores que voy a buscar en una primoinfección que aquellos que voy a buscar en un estado de latencia del virus, que en este caso es importante poder detectar la latencia sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, en pacientes que van a ser trasplantados, que no es lo mismo tampoco verificar cuáles son los marcadores serológicos que están en una reactivación de este virus, ¿no? Porque, como ustedes dijeron, es un virus oncogénico. Entonces vamos a ver estas manifestaciones mucho más graves en pacientes con inmunosupresión marcada. ¿Sí? Bueno, pasamos al herpes 5. ¿Sale 5? Sería Sí, el virus citomegalovirus de la subfamilia beta herpes virinae y sería la infección primaria síndrome mononucleósico y también la infección congénita. La latencia sería inmunocitos, células mononucleares y polimorfonucleares. Y la reactivación, infección recurrente, neumonitis, hepatitis, chorioretinitis. Muy bien. Respecto al herpes 5, el citomegalovirus tiene el cuadro primoinfección, la primoinfección muy similar a la del Epstein-Barr, haciendo necesario un diagnóstico diferencial. Y ya hemos tratado, ¿no? A pesar de no haber dado todavía, habíamos hablado del citomegalovirus como causante de coriorretinitis en pacientes con SIDA. Nuestro paciente del trabajo práctico de la clase anterior lo habíamos nombrado al citomegalovirus. Ven ustedes entonces cómo todos estos virus que quedan latentes, que por ahí los adquirimos en la niñez, ¿no? Porque por las gotitas de flush, cuando uno tiene menos cuidado por ahí, cuando estornuda o cuando está cerca de de otra persona, quedan ahí, ¿no? Quedan latentes para siempre. Siempre lo importante es que nosotros mantengamos nuestro sistema inmunológico competente para evitar de que todo esto que tenemos ahí, que vamos cargando a lo largo de nuestra vida y que está ahí frenado, que podemos decir frenado por nuestro sistema inmune competente, si es que pierde esa competencia, no se vuelva a reactivar de manera muy virulenta, ¿no? Bueno, vamos a leer PES 6, en la sala 6. También era llamado herpes humano.
de la subfamilia Beta herpes virinae. La infección primaria súbito, la latencia en los linfocitos de CD4 y la infección recurrente, una depresión en la médula ósea, neumonitis y la enfermedad de trasplante versus el hospedador, ¿puede ser? Bien, bien. Muy parecido, ¿no? A lo que es el herpes 7, ¿no? Que muchas veces también, digamos, se diagnostican como 6 o 7. A ver la sala 7 para el herpes 7. El herpes 7 también se lo llama roseovirus. Tiene como subfamilia el beta herpes virus o beta herpes virinae. Como infección primaria da exantema súbito o roseola infantil. La latencia se da en linfocitos TCD4 y la infección recurrente sería la epiteliasis rosada de Gilbert. Muy bien, bien. ¿Y el herpes 8? Al herpes 8 lo nombramos como virus del herpes humano 8. Su subfamilia es la gamma herpes viridae y la infección primaria generalmente es asintomática. En inmunocomprometido se suele presentar con fiebre. Después la latencia se da en linfocitos B y células endoteliales y la infección recurrente se presenta como sarcoma de Kaposi o linfomas. Bien. Entonces, ¿cuáles son los únicos dos oncogénicos? El 8 y el 4. Y el 4. Muy bien. Eso entonces para que quede. Bien, muy bien, chicos. Vamos a seguir entonces. Acá nomás les dejé algunas imágenes, ¿no? El herpes 1, el herpes genital o herpes 2. Dijimos que también estos pueden darse al revés, ¿no? El herpes 2 labial y el herpes 1 genital. Imágenes de la varicela zóster y sus localizaciones cefalocaudal. Lo que se da en el caso de la varicela zóster en la primoinfección son máculas, pápulas, vesículas y costras. Esa es la secuencia de aparición. Entonces ustedes van a ver que bueno, si alguna vez tuvieron varicela, justamente tiene ese sentido, ¿no? Y lo último que aparece es una costrita que, bueno, y que son altamente contagiosos también. Bueno, acá hablamos de la mononucleosis infecciosa como primo infección tanto de Epstein-Barr como de citomegalovirus dentro de lo que son los herpes, ¿no? Porque las mononucleosis pueden ser producidas también por algunas bacterias o también pueden ser producidas por algunos parásitos. Entonces, es necesario hacer diagnósticos diferenciales. Bueno, y acá tenemos una imagen del exantema súbito, que, bueno, es menos frecuente, pero también es necesario que podamos diferenciarlos. En lo que son las clases, el cuadrito que puede ayudarlos para completar el anterior, igual acá faltan algunos ítems que lo completan con el libro, igual les dejo esto. Respecto a las maneras de hacer los diagnósticos, los vamos a ir trabajando en los trabajos prácticos con diferentes situaciones problemáticas y casos clínicos. Así vamos evaluando cuáles son los marcadores que aparecen en las primeras etapas, qué marcador aparece en la recurrencia y vamos a volver a tratar respecto a la prevención. En el caso de la varicela, que es la única que tiene vacuna, y cómo podemos hacer prevención de los otros que no, algo estuvimos charlando ahora, pero vamos a volver a retomar en las clases prácticas. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna preguntita, chicos? No, profe. Bueno, bueno, los dejo entonces. Respecto a la asistencia, ya les tomé las capturas a los que estuvieron trabajando en clase, en las salas, les saqué una fotito, así que ya les pongo la asistencia, ¿saben? ¿Estamos? Profe, la verdad tengo una pregunta. En el tipo 7, ¿tengo que el exantema súbito sería de tipo tardío? ¿Sería así o no?
no importa. El exantema súbito puede darse directamente en la primoinfección o en las reactivaciones, porque es como, digamos que si el estado de inmunosupresión del paciente inicial ya está bajo y se da la primoinfección, puede darse ya el exantema súbito. O si no, si está inmunocompetente y después se inmunosuprime, entonces podría hacerse de manera tardía. ¿Sí? Igualmente, en todos los casos, si la primoinfección se da a un paciente inmunosuprimido, puede darse directamente con la forma más maligna del virus. Tomemos un ejemplo claro, digamos. En el caso del herpes 2, ¿sí? El herpes 2, si la primoinfección se da por el pasaje a través del canal del parto, directamente ese recién nacido ya va a manifestar el cuadro más grave que puede tener, que es una meningitis aséptica. ¿Se entiende? O sea, esto de que la primoinfección se da de manera leve y la reactivación se da. Además, va a ser siempre y cuando la primoinfección se haya dado en un estado de inmunocompetencia y la reactivación se da frente a la inmunosupresión. Pero a veces la primoinfección se da en un paciente ya inmunosuprimido y ahí, bueno, directamente va a tener el cuadro más grave. Ok, gracias, profe, entendí. Ah. Bueno, chicos, bueno, nos vemos con los que tenemos clases prácticas, nos seguimos viendo y la semana que viene se ven con la profe Alejandra de nuevo, ¿sí? Chao.